Bienvenidos a esta emisión de Impacto Económico. Momento de revisar nuestros principales titulares. En América Latina, Venezuela y Colombia también mantienen una disposición para fortalecer su cooperación bilateral. En contexto, Japón enfrenta su mayor escasez de arroz desde el año 1999. En 360, en China, se inaugura el Foro de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025. Los gobiernos de Venezuela y Colombia han reafirmado la disposición de fortalecer su cooperación en beneficio mutuo. Así lo destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, como ven en imágenes, mantuvo una reunión con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el propósito de seguir fortaleciendo esta colaboración en el área hidrocarburífera. Durante el encuentro, la vicepresidenta también estuvo acompañada por el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón. Asistieron los embajadores de ambos países y también su homólogo venezolano en Bogotá, Carlos Martínez. Así lo destacaba también la vicepresidenta ejecutiva a través de sus redes sociales. Posteaba este mensaje: sostuvimos un fructífero encuentro bilateral con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con quien revisamos la agenda energética entre ambas naciones y exploramos nuevas áreas de cooperación en materia de hidrocarburos. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, reafirmamos la disposición de Venezuela de fortalecer esta cooperación entre nuestros países. Hermanos, decía en este mensaje, en beneficio mutuo de los pueblos. Hay que tocar otro tema puntual, el desarrollo de lo que es la cumbre, la 17ª versión de la cumbre del BRICS Plus. Allí se ha hablado de reforzar el diálogo financiero bilateral. Sí, los países que allí suscriben también dentro de este encuentro, vemos en sus pantallas, Brasil, Rusia y China, hablan de este importante alcance que será también una antesala al desarrollo de este encuentro, que tendrá como sede Río de Janeiro. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, recibía a los ministros de Finanza del gigante asiático, de la Federación Rusa, todo para pactar la firma de un memorándum para la cooperación financiera en los planos bilaterales y también multilaterales. Los funcionarios han reafirmado el compromiso de Brasil con la organización de la Cumbre Mundial del Clima, hablamos de la COP30, de este año, apoyando las discusiones para crear un fondo de ayuda a la conservación de bosques tropicales. Durante los días viernes, sábado y domingo, hay que decir que Río de Janeiro será el epicentro de esta 17ª cumbre del grupo BRICS Plus, que además tiene una agenda amplia, entre ellas colocar sobre la mesa la posible discusión de una moneda común. Garantizar la seguridad de los asistentes a esta 17ª cumbre del BRICS Plus, la Marina de Brasil anunciaba el reforzamiento de patrullas navales para las actividades de control marítimo en áreas claves a lo largo de la costa de Río de Janeiro. Además, se van a encargar de asegurar las vías de acceso y los alrededores del Museo de Arte Moderno y de la Marina da Glória, donde tendrá lugar esta 17ª cumbre del BRICS Plus. Hay que decir que los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro estarán presentes los jefes de Estado de los 11 países miembros y también de los estados asociados. Revisemos lo que sucede en Bolivia. La inflación acumulada en los primeros 6 meses del año ha duplicado lo que el gobierno había previsto también para toda esta gestión. La inflación de junio superó el 5% y esto ha elevado la acumulada a más de un 15%. Todos los detalles a través del siguiente informe que ha preparado nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. En medio año, Bolivia superó las metas de inflación que el gobierno había previsto para toda la gestión. La mitad del mes hemos registrado fuertes bloqueos y aquí, sobre todo en occidente del país,
hemos registrado desabastecimientos en los mercados por falta de productos que llegaban del oriente de Cochabamba. Y esto ha hecho que la inflación del mes de junio sea de 5,21% y la inflación acumulada de la gestión 2025 llegue a 15,53%. Se afirma que cuando una serie de factores económicos negativos se intentaban superar con una serie de medidas, el bloqueo de carreteras promovido por afines al expresidente Evo Morales derrumbó esos esfuerzos. Se había logrado bajar el precio de la carne, liberar las exportaciones de la carne, se había logrado sacar este tema de los activos digitales para YPFB, se había logrado insertar más dinero al aparato productivo para que baje el precio de los alimentos, porque ya en mayo ya se tuvo una inflación fuerte. Resulta que ya junio lo teníamos dispuesto para trabajar y tener una inflación reducida. ¿Qué pasó? Pasó un bloqueo de 14 días que rompió las cadenas productivas. Otros antecedentes que explican la crisis económica es el bloqueo a toda iniciativa gubernamental desde el legislativo, controlado por la oposición política desde hace casi 3 años. Por ejemplo, se congeló la aprobación de créditos internacionales. Los políticos han decidido hacer sus campañas con los bolsillos de los ciudadanos, con los estómagos de las clases más vulnerables, porque están quitando el poder adquisitivo a una clase que cada día ha ido perdiendo poder adquisitivo, pero no por el modelo económico. Según este análisis, una vez desatada la crisis, productores e intermediarios aprovecharon para especular con los precios, pese a que desde el Estado se recuperaron indicadores económicos positivos. ¿Ha crecido las reservas? De enero a junio, 834 millones de dólares y hemos llegado a un total de 2.809 millones de dólares. Se ha pagado el servicio de deuda. Standard & Poor's, el Fondo Monetario Internacional, Fitch Ratings, Moody's, toditos han quedado callados porque Bolivia ha pagado el 70% de la deuda externa. El gobierno había previsto una inflación de 7,5% anual para esta gestión. Bolivia acudirá a las urnas para renovar gobierno y asamblea legislativa a mediados de agosto próximo. La oposición política basa su campaña en la crisis económica en curso, dato con el que asegura desplazará a la izquierda de la administración del país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Gracias, Freddy Morales. Alrededor de 8 provincias en la Argentina se encuentran sin suministro de GLP, de gas licuado de petróleo, en medio de una ola de frío que atraviesa esa nación suramericana. El sistema energético argentino se mantiene suspendido en el área metropolitana en Buenos Aires, con masivas jornadas también de apagones. El gobierno ha decidido liberar los precios de las garrafas de gas envasado en medio de esta creciente demanda. Pero esto, escuchen bien, ha disparado los precios de este insumo, ante la necesidad de cientos de familias que están pasando también las inclemencias del tiempo, es decir, bajas temperaturas. Esto ha ocasionado restricciones también en el abastecimiento de gas, complicando la labor del sector del transporte, una medida que busca priorizar el suministro de gas en zonas residenciales, hospitales y escuelas, donde aseguran que se necesita aún más con esta ola de frío polar. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo a este plan fiscal aprobado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su proyecto. La mandataria mexicana señalaba que el enfoque de Estados Unidos está criminalizando a los migrantes, por lo que advierte que es inhumano y podría afectar también la economía de ese país, cuando se refiere a los altos niveles de inflación y de deuda pública que podría superar la actual registrada en Estados Unidos, que asciende a 36 billones de dólares. Claudia Sheinbaum aseguró que no está de acuerdo con que la migración deba atenderse bajo la visión de Trump. La propuesta de este proyecto de plan fiscal, que además ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, contempla un presupuesto de 170,000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza. Esto implica más deportaciones en caliente y la criminalización también de la migración, así como la construcción de más cárceles ilegales, como la que inauguraba el presidente republicano, Alcatraz Alligator, que por cierto en estos últimos días se ha inundado por las inclemencias del tiempo.
Sí, no estamos de acuerdo en que la migración debe de atenderse en el fondo con cooperación para el desarrollo. Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros se llaman, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos, el día de ayer fueron 220, o sea, es muy poco comparado con miles que llegaban pues hace todavía algunos años. Entonces, realmente es muy poca ya la migración que está entrando. La mayoría de las personas migrantes que están en Estados Unidos, no solo mexicanos, de distintos países de América Latina y el Caribe, pero las y los mexicanos tienen muchos años trabajando en Estados Unidos, muchos, y son gente de bien, trabajadores, que aportan mucho a la economía, sí, de México al enviar sus remesas a sus familias, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Entonces, además de que no estamos de acuerdo con los actos discriminatorios y persecutorios de los migrantes y este trato como si fueran criminales, le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos, mucho. Y hablando de economía, cuando regresemos de la pausa, en contexto, Japón está enfrentando su mayor escasez de arroz en los últimos 26 años. Los detalles al volver. Lo habíamos adelantado antes de la pausa. Desde el verano del año 2024, Japón enfrenta la mayor escasez de arroz desde el año 1999, perdiendo con ella el control de su precio, ya que este es un alimento básico y significativo también para el consumo interno. Una situación que pone en riesgo no solo el consumo, sino también el pilar económico que representa para esa nación. ¿Qué representa esto en datos? También lo revisamos. Las olas de calor del verano del año 2023 han trastornado profundamente la producción de arroz en Japón, lo que está generando que se duplicara en apenas 12 meses su precio. ¿A qué equivale esto? Es decir, que 5 kilogramos de arroz ha llegado a costar 4.214 yenes, lo que equivale a 25.78 euros, y pese al costo, el gobierno insiste en mantener aranceles proteccionistas de 341 yenes por kilogramo a las importaciones, beneficiando a las poderosas cooperativas agrícolas, pero perjudicando también a la población. La escasez de arroz suscita principalmente por la crisis climática, una fuerza laboral agrícola envejecida y por la demanda turística, ya que desde el 2024 existe un récord de 3 millones de visitantes mensuales. Últimamente no he hecho ninguna comparación cuidadosa, pero creo que nuestro arroz nacional es más barato que el importado. Las cooperativas agrícolas de Japón deberían haberse centrado más en la comercialización agrícola con una producción a gran escala y altamente eficiente. Sin embargo, el sector agrícola japonés no ha logrado mantenerse al día, lo que ha resultado en una baja eficiencia en la producción. Revisemos el impacto. Aquí se lo mostramos. Hablamos del arroz que se ha disparado en este precio, pasando de 2.023 yenes por 5 kilogramos en 2023 a 4.285 yenes en mayo de 2025. En algunos casos, las variedades premium alcanzaron los 5.000 yenes, lo que equivale a $35. También impacta en los hogares, ya que se consumen en promedio 50.9 kilogramos de arroz por persona de manera anual. Y esto está encareciendo también a muchas familias porque tienen que verse obligadas a reducir su consumo, cambiando alternativas más accesibles como fideo, entre otros.
Otro de los aspectos también que hay que destacar, el impacto no solamente para el comercio minoritario, sí, y mayorista, porque en los restaurantes, especialmente los de sushi, ya que se enfrentan a costos operativos mucho más elevados, lo que baja también el acceso a este producto y a la rentabilidad del mismo. Le vamos a contar más detalles acerca del impacto que esto genera con el desabastecimiento de este producto central para el Japón, como es el arroz. Vean esto. En Japón, el arroz forma parte de la dieta básica y tiene por tanto carácter de artículo de primera necesidad, razón por la cual una variación en su precio no origina una variación igualmente significativa en su demanda. Dicho de otro modo, cualquier variación de la oferta o la demanda tiene su reflejo en grandes fluctuaciones en el precio. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio al por menor del arroz vendido en supermercados de todo Japón alcanzó un nuevo máximo, alcanzando los 4.285 yenes, unos $29,97 estadounidenses por kilogramo en la semana que finalizó el 18 de mayo. Esto supone un aumento de 17 yenes con respecto a la semana anterior y el precio más alto desde que comenzaron los registros comparables en marzo de 2022. Se dice que los precios del arroz se seguirá subiendo en junio. Actualmente, ni siquiera podemos conseguir la cantidad necesaria de los mayoristas. Nuestra cantidad de pedidos está siendo restringida. Es preciso indicar que la crisis del alimento ya suma 3 subidas significativas de precios desde la década de 1990, causadas principalmente por las malas cosechas. Pero esta vez los aumentos han sido mucho más pronunciados, duplicándose en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunado a un entorno de varias dificultades externas e internas. La situación se vuelve más crítica, señalan los diversos análisis. Si bien la producción de arroz es insuficiente, se han producido factores ocasionales que han provocado un aumento de la demanda. Además, las malas cosechas también han provocado un aumento de los precios. Estos factores son las razones del actual aumento continuo de los precios y del desequilibrio entre la oferta y la demanda de arroz. Este año, todos están aumentando el cultivo de arroz, alimento básico, y reduciendo la superficie plantada con arroz para procesamiento y otros fines, cambiando el arroz de calidad alimentaria. Ante esta situación, autoridades niponas declararon recientemente en el Parlamento su apoyo a la transición de una política de reducción de arroz a una que fomente el aumento de la producción a fin de paliar la crisis del rubro. Ante esta crisis de arroz, el que quiere aprovechar el escenario es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentando también presionar a esa nación para que sea justamente el que le compre el arroz a los Estados Unidos, si no, amenaza con imponerle aranceles. El mandatario republicano ha anunciado que enviará una serie de cartas para la aplicación de sus aranceles. La fecha fijada, 9 de julio. Ha dicho también que esto garantizaría al Japón poder de alguna manera solventar su escasez de arroz, a pesar de que tienen este escenario para mostrar cómo se comportan los países consentidos, decía la administración del republicano en torno a esta situación que aqueja a uno de sus socios principales en esa región. Hay que señalar también que Trump, en su cuenta en la red social Truth Social, señalaba que Japón compró arroz estadounidense por un valor de $298 millones. Estamos hablando de cerca de 253 millones de euros el 2024, según los propios datos estadounidenses, y entre enero y abril habría comprado un valor de $114 millones, equivalente a 96.7 millones de euros. Vamos a marcar una pausa. Cuando regresemos, en China se ha inaugurado el Foro de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025. Varios temas sobre la agenda. De esto hablamos al volver.
Gracias por informarse con Impacto Económico. China ha inaugurado el Foro de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025 con miras a fortalecer esa confianza mutua, la amistad y la buena vecindad entre los Estados miembros. Este viernes, en la provincia nororiental de Liaoning, se ha instalado el evento que ha reunido también a los representantes del bloque regional. Ya la vicepresidenta del Comité Nacional de Conferencias, Shen Yuyue, ha resaltado el fortalecimiento de la cooperación entre los pueblos como un objetivo principal, decía, de esta alianza, instando a mantener, entre otros aspectos, también compartiendo ese destino común durante su alocución, transmitiendo la amistad de generaciones próximas, decía. En otro tema, las exportaciones de muebles de Polonia, que además se constituyen en una de las más grandes del continente europeo y la tercera a nivel mundial, está enfrentando una amenaza debido a los posibles aranceles de Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump ha dicho que va a notificar a todos antes del 9 de julio. En 2024, el valor de sus exportaciones superó los 11.000 millones de dólares, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados. Sin embargo, la administración estadounidense ha anunciado la imposición de aranceles del 20% sobre productos de la Unión Europea, incluyendo Polonia, y ha considerado subirlos hasta un 50%. Aunque se han iniciado negociaciones para evitar estas tarifas, los plazos están por expirar en julio y aún hay incertidumbre sobre un acuerdo. Estas amenazas arancelarias podrían afectar la competitividad de las empresas polacas como Noti, con 150 empleados en Poznań, que dependen en gran medida del mercado estadounidense. El impacto en la economía polaca podría ser significativo, reduciendo su PIB en casi un 0.5%, aunque algunos sectores están diversificando sus mercados para mitigar el efecto. La situación genera preocupación en el sector, que espera una solución diplomática para evitar pérdidas mayores, pero ya se observan esfuerzos por buscar nuevos destinos de exportación. Y se registran protestas en Filadelfia, en Estados Unidos, por los trabajadores municipales que están en una huelga en su segunda jornada este viernes. Así lo han manifestado porque ha provocado además que la basura, estamos hablando de la clase trabajadora que recolecta también la basura en Filadelfia y se ve apilada allí en las calles. Esto, sin embargo, ha sido de alguna manera reducido no solamente por el presidente del Consejo del Distrito 33, sino también por la propia alcaldesa, quienes han asegurado que no existe ni siquiera miras cercanas de alcanzar un acuerdo para suspender esta medida de fuerza. Lo que han manifestado es que las actividades se seguirán desarrollando pese a la protesta de estos trabajadores. Y antes de finalizar Impacto Económico, revisemos los indicadores petroleros al cierre de la jornada. Aquí los tenemos. El barril de petróleo intermedio de Texas ha marcado $66.45 con una caída de 55 centavos de dólar. El barril del petróleo Brent de referencia en Europa se ubica en $68.25 con una baja de 55 centavos de dólar. Y el crudo promedio lo tenemos ahí, del OPEP, marcaba justamente $69.79 con un alza de $1.03. Así van las cotizaciones al cierre de esta jornada. Finaliza Impacto Económico. Agradecerles por su sintonía. Recuerde dejarnos sugerencias y comentarios a través de nuestra cuenta impactoeconómico@telesurtv.net. Soy Paula Pérez. Será hasta un próximo encuentro.